En un pequeño pueblo costero de Rhode Island, donde todos se conocían y los secretos parecían imposibles de ocultar, dos hermanas compartían más que sangre, una rivalidad silenciosa que llevaría a una traición impensable y a un desenlace trágico. Hoy te contaré la oscura historia de Emma y Sophia Miller, una historia de engaño, amor prohibido y un final que nadie vio venir, hasta que fue demasiado tarde. Las niñas Miller crecieron en el seno de una familia de clase media en el pequeño y apacible pueblo costero de Rhode Island. Su padre, un pescador cuya vida giraba en torno al océano, y su madre, una profesora dedicada a la única escuela del pueblo, les inculcaron desde niñas el valor del trabajo duro y el sentido del deber. Aunque ambas compartían los mismos orígenes, la vida de las hermanas no tardó en divergir de maneras que nadie en la familia hubiera podido imaginar. Emma, la mayor, parecía destinada a seguir un camino de éxito desde una edad temprana. Era la niña que siempre tenía la respuesta correcta en clase, la que ayudaba a su madre en las tareas del hogar sin quejarse, y la que sus profesores elogiaban constantemente por su dedicación y amabilidad. A medida que crecía, su belleza serena y su carácter amable la convirtieron en el centro de atención de la pequeña comunidad de Rhode Island. Para muchos, Emma representaba el ideal de lo que una hija debía ser: reservada, respetuosa y siempre dispuesta a sacrificarse por el bienestar de los demás. Sophia, por otro lado, era una fuerza de la naturaleza. Desde niña, se destacó por su curiosidad insaciable y su carácter imprevisible. Si Emma era la imagen de la obediencia, Sophia era el caos hecho persona. Nunca aceptaba un no por respuesta y siempre estaba buscando nuevos desafíos, aunque esos desafíos a menudo la metieran en problemas. Donde su hermana veía estabilidad y seguridad, Sophia veía aburrimiento. Le gustaba probar los límites, ya fuera desobedeciendo las reglas de la escuela o cuestionando las tradiciones familiares. Su energía y audacia la hacían destacar en un sentido completamente opuesto al de Emma. Se sentía a la sombra de su hermana mayor, y con el tiempo, esto creó una grieta invisible pero profunda entre ambas. A pesar de esto, Sophia siempre mantenía una sonrisa en el rostro, proyectando una imagen de despreocupación que escondía sus inseguridades más profundas. Emma siguió el camino que todos esperaban. Fue a la universidad, se graduó en educación y regresó a Rhode Island, donde pronto conoció a James Williams, un joven y exitoso arquitecto que se había instalado en el pueblo para trabajar en la restauración del viejo faro. Su romance fue tan rápido como intenso, y en poco tiempo, se casaron en una ceremonia que fue la comidilla del pueblo durante meses. La vida de Emma parecía perfecta, casada con un hombre exitoso, con una carrera estable y viviendo en una hermosa casa frente al mar. Era, sin duda, el ejemplo a seguir en la comunidad. Mientras su hermana mayor construía un hogar y una familia, Sophia iba de ciudad en ciudad, acumulando experiencias, pero también deudas y corazones rotos. Su comportamiento impredecible no hizo más que reforzar su reputación como el alma descarriada de los Miller. Sin embargo, todo cambió cuando Sophia decidió regresar. Aparentemente, buscaba refugio después de su última ruptura y de una situación financiera cada vez más insostenible. Emma, fiel a su carácter, la recibió con los brazos abiertos, ofreciéndole quedarse en su casa hasta que pudiera reorganizar su vida. Al principio, la presencia de Sophia en el hogar Williams pareció inofensiva e incluso refrescante. Las dos hermanas compartían risas y recuerdos de su niñez, y James, encantado con la vitalidad de Sophia, parecía disfrutar de la nueva dinámica. Poco a poco la presencia de Sophia comenzó a desestabilizar la aparente perfección de la vida de Emma y James. Al principio, la situación parecía una oportunidad para reconstruir una relación rota. Pero pronto, el ambiente en la casa se cargó de resentimiento y desconfianza. La tensión entre las hermanas aumentó, y la relación con James también se volvió problemática. Sophia, con su habilidad para manipular y su deseo de causar caos, comenzó a socavar la estabilidad que Emma había trabajado tan duro por construir.
Sofía no tardó en establecer una relación cercana con James. Su encanto y su presencia revitalizaron la vida de James, que se sentía atrapado en la rutina de su matrimonio y la presión de su carrera. Lo que comenzó como pequeños gestos o miradas prolongadas, pronto evolucionó en un juego de seducción peligroso. James, a pesar de su amor por Emma, se encontraba atrapado en la red de atracción que Sofía había tejido a su alrededor. A medida que las semanas pasaban, el vínculo entre James y Sofía se volvió más fuerte, y su aventura más difícil de ocultar. Se encontraban en secreto, en lugares apartados del pueblo, siempre con el temor de ser descubiertos. James luchaba contra su culpa, pero no podía evitar sentirse atrapado por el magnetismo de Sofía. Mientras tanto, ella disfrutaba de tener el control, sabiendo que estaba robándole a Emma lo que más valoraba. Emma, cegada por la confianza en su hermana y su marido, tardó en darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Las señales estaban allí, pero la idea de una traición tan profunda era algo que su mente se negaba a aceptar. Sin embargo, no se puede ocultar un secreto de esa magnitud para siempre. Emma comenzó a notar pequeños cambios en su esposo. James llegaba tarde a casa con excusas poco convincentes y a veces parecía distante, perdido en sus pensamientos. Al principio, Emma no quería darle importancia a estos detalles, pero poco a poco las señales fueron haciéndose más evidentes. Un día, mientras lavaba la ropa, encontró un recibo de un hotel en la chaqueta de James, un lugar que él no tenía razones aparentes para visitar. Desde ese momento, todo comenzó a encajar en su mente. Las tardes de trabajo prolongadas, las reuniones fuera de la ciudad, las miradas furtivas entre James y Sofía. Con el corazón acelerado y una mezcla de dolor y furia acumulándose en su pecho. Una mañana, en su desesperación por intentar pensar que solo era su imaginación, revisó el teléfono de su esposo mientras él dormía, y lo que encontró confirmó sus peores temores. Mensajes entre James y su propia hermana, llenos de promesas y deseos prohibidos. Emma comprendió la cruda verdad: su esposo y su hermana la estaban engañando. Este descubrimiento la devastó por completo. Pasó días en una espiral de emociones intensas, debatiéndose entre confrontar a James y Sofía o seguir negando la realidad para mantener las apariencias. Finalmente, su necesidad de saberlo todo la empujó a enfrentar la situación. Pero, en lugar de enfrentarlos de inmediato, decidió esperar el momento adecuado para confrontar la verdad. Emma organizó una cena en su casa para los tres. La tensión en el aire era palpable mientras ella preparaba el escenario para la revelación. La cena, que se suponía que sería una oportunidad para resolver sus problemas, se convirtió en un campo de batalla emocional. En el transcurso de la cena, las palabras hirientes volaron de un lado a otro. Emma exigió respuestas, mientras James y Sofía intentaban, sin mucho éxito, justificar sus acciones. La conversación se tornó en una discusión feroz, llena de recriminaciones y acusaciones. Sofía, empujada por la desesperación, reveló que había estado manipulando a James no solo por deseo, sino también para vengarse de la vida que ella sentía que le había sido arrebatada por su hermana. James, al escuchar a Sofía que solo había sido utilizado, intentó desesperadamente salvar su matrimonio. Se arrepentía profundamente de lo que había hecho, pero su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Emma, aunque aún lo amaba en lo más profundo de su ser, sabía que la confianza se había roto de manera irrevocable. No podía volver atrás, no después de lo que había descubierto. Si te está intrigando este caso tanto como a nosotros y no quieres perderte más historias desconcertantes como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Así, te mantendrás al tanto de los próximos misterios que descifraremos juntos. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando los casos más impactantes. La situación rápidamente se salió de las manos. La discusión escaló a un enfrentamiento físico. En medio del caos,
Una lámpara se cayó y se rompió, el ruido del cristal quebrado mezclado con los gritos y el caos. En un acto de desesperación y furia, Emma tomó un cuchillo de la cocina, y en un momento de ira desenfrenada, lo usó contra Sofía. El grito de Sofía resonó en la casa, mientras James, paralizado por el horror, también se vio involucrado en el conflicto. Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal se transformó en una tragedia brutal. El cuchillo se hundió en Sofía, quien cayó al suelo, ensangrentada y agonizante. James, en estado de shock, no pudo hacer nada para detener la violencia que se había desatado. Cuando la policía llegó a la casa de los Williams, el caos y el silencio se habían apoderado del lugar. La escena que encontraron era dantesca. Sophia Miller yacía en el suelo, herida mortalmente por una serie de cuchilladas que le habían costado la vida. El rastro de sangre sobre el suelo, mezclado con fragmentos de cristales rotos, reflejaba la brutalidad del enfrentamiento. Emma, aún con el cuchillo en la mano, estaba arrodillada al lado del cuerpo de su hermana, su rostro pálido y lleno de desesperación. Los agentes de policía que llegaron al lugar encontraron a James Williams de pie, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, tratando de comprender la magnitud de la tragedia que se había desatado en su hogar. La primera en llegar fue la oficial Rosa Martínez, una mujer de mediana edad con años de experiencia en la fuerza. Su rostro se endureció al ver la escena, y rápidamente comenzó a organizar la operación para asegurar la casa y obtener una declaración preliminar de los presentes. Mientras tanto, los forenses y los técnicos en escena del crimen comenzaban a trabajar para recolectar pruebas y asegurar el lugar. Emma, en estado de shock, fue separada de la escena del crimen y llevada a un rincón de la casa donde los investigadores comenzaron a interrogarla. Sus respuestas eran entrecortadas y llenas de incoherencias. A medida que la situación se iba esclareciendo, su relato reveló un torbellino de emociones y recriminaciones. James, por su parte, estaba visiblemente afectado. Su intento de intervenir y evitar la tragedia había resultado infructuoso, y el peso de la culpa lo estaba consumiendo. La policía lo llevó a una sala de interrogatorios, donde comenzó a explicar su versión de los eventos. Su relato era confuso y contradictorio, reflejando el caos y el tumulto emocional que había experimentado. A medida que avanzaban las investigaciones, los detalles del conflicto entre las hermanas Miller y James Williams salieron a la luz. Los vecinos, que inicialmente habían oído gritos y ruidos de la pelea, comenzaron a hablar sobre las tensiones que se habían acumulado en la casa. Los testimonios confirmaron que Emma había estado sospechando de la infidelidad de James y que su relación con Sofía había sido cada vez más tensa. La tragedia capturó la atención de la prensa local, que se agolpaba frente a la casa de los Williams, buscando detalles sobre el horrendo suceso. Los reporteros informaron sobre el crimen y las dinámicas familiares que habían llevado a este trágico desenlace. La noticia se difundió rápidamente, y el pequeño pueblo de Rhode Island quedó en estado de conmoción. Durante el proceso judicial, el caso se convirtió en un tema de interés nacional. Emma enfrentó cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de su hermana Sofía. Su defensa argumentó que el crimen había sido el resultado de un acto impulsivo y desesperado, impulsado por la traición y el dolor. Sin embargo, la evidencia de la escena del crimen y los testimonios sobre las tensiones previas no ayudaron a suavizar el caso en su contra. James Williams, quien había sido inicialmente visto como una víctima de circunstancias desafortunadas, también enfrentó el juicio y el escándalo público. La relación que había tenido con Sofía se convirtió en un elemento central del caso, y su rol en la tragedia fue sometido a un intenso escrutinio. Mientras Emma enfrentaba su juicio, James se retiró del ojo público, buscando una forma de lidiar con su culpa y el desmoronamiento de su vida. El matrimonio que había sido la envidia del pueblo se había desintegrado en un horror palpable. Los esfuerzos de James por reconciliarse con el pasado y encontrar algún tipo de redención parecían fútiles en comparación con el daño causado.
La sentencia para Emma, finalmente, fue dura. Fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de su hermana, con la posibilidad de libertad condicional en varios años. La decisión del jurado se basó en la evidencia presentada y en el impacto emocional devastador que su acción había tenido sobre todos los involucrados. La casa de los Williams, una vez símbolo de éxito y perfección, quedó deshabitada y en ruinas, un monumento silencioso al desastre que se había desatado en su interior. La memoria de Sofía, la traición entre las hermanas y la vida rota de James Williams continuaron resonando en la historia de Rhode Island. Un recordatorio constante de la fragilidad de las relaciones humanas y el poder destructivo de la envidia y el dolor. Gracias por acompañarnos en este intrigante relato lleno de giros inesperados. Si te atrapó esta historia, asegúrate de estar atento a lo que viene, ya que siempre hay más por descubrir en el mundo de los crímenes reales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima!